Bienvenidos a esta nueva presentación sobre distribuciones teóricas de probabilidad. En esta ocasión abordaremos la distribución de Poisson. Como habíamos dicho previamente, tanto la binomial como la de Poisson únicamente se emplean cuando estamos analizando estimaciones de probabilidad de ocurrencia de un evento de una variable cualitativa dicotómica. En este caso, que presenta solamente dos posibles respuestas y ambas respuestas son mutuamente excluyentes. Es decir, o estoy enfermo o estoy sano, sí o no, alto, bajo, etc. Cuando la variable que estoy analizando tiene solamente dos opciones de respuesta, entonces es susceptible de analizarse a través de la binomial o la de Poisson. Veamos las condiciones de aplicación de la Poisson. Cuando una distribución binomial, es decir, sucesos dicotómicos y mutuamente excluyentes, tienen un tamaño n grande, es decir, estamos haciendo la estimación de probabilidad en una muestra mayor de 100, y la característica de interés es poco frecuente, es decir, tiene una probabilidad de menos del 5%, existe una buena aproximación a la distribución binomial, que es la distribución de Poisson. La fórmula nuevamente pues la tienen ustedes en pantalla. La probabilidad de la ocurrencia del evento de interés es igual a lambda elevado a la k entre k factorial multiplicado por la base de logaritmo base de los logaritmos naturales a la menos lambda. Pero bueno, nuevamente veamos un ejemplo de cálculo de la probabilidad a través de la Poisson, a través de un ejemplo, y vamos a utilizar nuevamente el Excel. ¿Qué tipo de situaciones son las que vamos a preferir, digamos, utilizar la Poisson para hacer estimaciones de probabilidad, como por ejemplo en este ejemplo, en este caso? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entre 200 personas a un paciente con una enfermedad cuya probabilidad de ocurrencia del 1%? Vean, entonces las dos condiciones de la binomial están presentes: n mayor de 100 y la probabilidad de ocurrencia menor del 5%, tal como lo habíamos dicho acá. Si es así, entonces esta estimación de probabilidad la puedo hacer a través de la Poisson. Y nos da, en este caso, que la probabilidad de que ocurra solo un evento, desplegando la ecuación, es del 27%. Hay una probabilidad del 27% de que ocurra al menos de que ocurra solo un evento. Pero bueno, ¿cómo lo haríamos esto con Excel? Nuevamente, déjenme abrir mi archivo Excel. Me voy a la de Poisson, que también ya había trabajado previamente. Voy a borrar el gráfico, lo vamos a hacer de nuevo. Y vean, veamos el planteamiento del problema. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar entre 200 personas a un paciente con una enfermedad cuya probabilidad es del 1%? Entonces yo le pongo acá, vamos a poner en rojo todo lo que tenga que ver con el cálculo de probabilidad de que ocurra solamente un caso. Pero pongo también a su vez la probabilidad de que ocurra 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean que si nosotros nos dicen, oye, ¿cuál es la probabilidad de que entre 200 personas ocurra un caso de enfermedad que tiene una prevalencia del 1%? ¿Cómo lo resolveríamos? ¿Cómo programaríamos meta o cómo programaríamos recursos habitualmente en este tipo de situación? Pues vean que tradicionalmente lo que haríamos sería multiplicar 200 por 0,01 y esto nos da 2. Entonces tradicionalmente programaríamos para dos personas o para dos casos. Por eso he sombreado aquí en amarillo el número 2, para ver qué pasa con este 2.
pero he dejado también abierta la opción de que ocurra 0, valores inferiores a 2, entre ellos 1, que es lo que nos pide el problema, o superiores a 2 hasta 6. Lo mismo, la misma lógica con los dados. ¿De acuerdo? Al tirar dos dados, el valor más probable era 7. Bueno, dado esta probabilidad de ocurrencia de la enfermedad y dado este tamaño poblacional, el valor más probable es 2. La Poisson normalmente lo que nos dice, igual que la binomial, es, oye, el 2 es el más probable, pero nadie te dice que no puede ocurrir un valor inferior a 2 o superior a 2. Entonces, estimemos la probabilidad de todas estas opciones. N siempre va a ser 200. Copiamos el 200 hacia abajo y la probabilidad con que vamos a probar siempre va a ser la misma, del 1%, en este caso como número relativo. Recuerden que lambda, que es el otro dato que nos solicita la Poisson, se calcula como la multiplicación de n por pi. Si yo multiplico n por pi, me da 2. Copio esa fórmula hacia abajo y bueno, siempre me da 2. Entonces, ahora le vamos a pedir a Excel, calcúlame la probabilidad a través de la Poisson de la ocurrencia de 0 evento en una población de 200 personas cuando la probabilidad de ocurrencia es del 1%. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a calcular la probabilidad absoluta y la probabilidad acumulada para cada uno de estos posibles valores. Nos vamos a la probabilidad absoluta y le damos igual, y dentro de nuestras funciones estadísticas buscamos más funciones y dentro de las estadísticas nos vamos a distribución y buscamos distribución Poisson. Chi cuadrado. Acá la tienen. Poisson distribución. Damos a aceptar y vean qué datos nos piden. X, que es el número de éxitos. Pues ponemos el primero, que es 0, que ocurra 0 casos. La media, recuerden, está representado por lambda. Entonces vamos a poner el primer valor de lambda. Y en el acumulado, en este caso nos interesa la probabilidad bruta de Poisson, por tanto vamos a poner, como lo dice acá, falso. Y nos devuelve un valor. En este caso, que la probabilidad de que ocurra 0 casos en esta población de 200 personas y a esta dato de prevalencia o probabilidad de ocurrencia del evento del 1%, la probabilidad de tener 0 casos es del 13%. Calculemos la probabilidad acumulada ahora. Nuevamente buscamos ahora sí la Poisson dentro de las opciones de funciones recientemente utilizadas y volvemos a incluir los mismos datos anteriores. La probabilidad para ocurrencia 0 para una media dada por lambda de 2 y en este caso me interesa el acumulado verdadero. Doy valor lógico verdadero para que me devuelva la probabilidad acumulativa de Poisson. Y ahora lo que hago es copiar, selecciono ambas celdas, me voy al borde inferior derecho y con clic izquierdo del ratón desplazo hacia abajo, con lo cual lo que le estoy diciendo es cópiame las fórmulas hacia abajo. Y abro una celda de porcentaje y porcentaje acumulado para traducir estos valores decimales a porcentajes. Selecciono, le doy la opción de que se represente estilo porcentual y ahora lo único que hago es emparejarla. La primera celda de porcentaje absoluto con la probabilidad absoluta calculada y la celda de porcentaje acumulado con la de probabilidad acumulada.
solicito que me dé por lo menos una estimación decimal, selecciono las dos celdas, con clic derecho del mouse, izquierdo del mouse desplazo hacia abajo y vean, ya tengo todos los datos de probabilidad utilizando la binomial, la Poisson, perdón. En este caso, vean ustedes, 2 nuevamente es el valor más probable. Se empareja al 1, pero bueno, lo que pasa es que estamos utilizando nada más un decimal de precisión. Si desplegáramos más decimales, veremos que 2 realmente es un poco más probable de que ocurra 1. Pero estos dos valores, 1 y 2, son los que mayor probabilidad acumulan entre los dos. Si yo lo hago, si yo selecciono los valores posibles y la estimación puntual de probabilidad que me propone la Poisson, puedo generar o insertar un gráfico. En este caso, en el gráfico será posible identificar entonces que el 2 se vuelve el valor más probable, el valor promedio. ¿Recuerdan ese término, no? Es el valor más probable, pero lo cual no quiere decir que no puedan ocurrir valores superiores a 2, como 3, 4 o 5. Entonces, volvamos a analizar la columna de porcentaje acumulado. Lo que nos dice la columna de porcentaje acumulado es lo siguiente. Déjeme, acá está este. Vamos a utilizar. Si yo programo para 2 personas, perdón, el ejercicio nos pedía calcular la probabilidad de que ocurriera un caso. Pues la probabilidad de que ocurra un caso puntualmente es del 27%. Ahora, la probabilidad de que ocurra al menos un caso, es decir, 0 o 1, es del 40%. Con eso damos por respondida la pregunta. Pero ahora, si nosotros estuviéramos haciendo un ejercicio de planificación con estos datos y yo quiero entonces hacer una solicitud de recursos, bienes o servicios para potenciales pacientes que presenten esta patología, teniendo en cuenta de que mi grupo meta son 200 y la prevalencia de la patología es del 1%, entonces vean, si yo propusiera, dado la forma habitual de programar, que es multiplicar n por pi, y programara para 2, el problema sería lo siguiente: mi planificación tendría una probabilidad de éxito del 67,7%. Es decir, si bien es alta, vean ustedes que esta planificación tendría a su vez una probabilidad de fallo o de error del 32,3%. Lo cual, bueno, lo puedes estimar como una probabilidad bastante alta. Nuevamente, si lo que quieres es disminuir la probabilidad de error de tu planificación, ¿por qué? Porque si programas 2, el problema es que te entregarán recursos y servicios para 2. Si de repente en tu localidad ocurren 3 casos, tendrás un caso para el cual no tendrás bienes y servicios programados y por tanto no tendrás capacidad de respuesta o de atención para ese caso adicional. Una opción entonces es disminuir el riesgo de fallo de tu programación aumentando la cantidad de predicción de casos a ocurrir. Si yo calculo o planifico en función a 3 casos, lo que me dice la binomial entonces es que mi probabilidad de acierto en la planificación de que ocurran 3 o menos casos aumenta hasta un 85,7%.
con lo cual mi probabilidad de errar en la planificación disminuye a un 14,3%. Ahora, si los bienes y servicios a destinar para la atención de esta patología relativamente la atención es relativamente barata o no es muy excesivamente cara, pues hombre, se puede negociar con los administradores con los administradores o el área financiera, no la atención de 3, sino de 4 casos, con lo cual la probabilidad o el riesgo de errar en la planificación de acierto se aumenta hasta 94%. Por tanto, el riesgo de fallo de la planificación disminuye en este caso, a un 5%. ¿No ven? Entonces, nuevamente, es una herramienta muy útil para estimación de probabilidad y con una aplicación directa a la parte de esta planificación sanitaria. Volvamos nuevamente a nuestra presentación. Nuevamente, la pregunta. Entonces, no es... Vean, está bien programar para 2, dado estos valores de cantidad de personas y esta probabilidad de ocurrencia. Pero el error de fallo de tu planificación, pues normalmente es bastante alta. Si este es un valor promedio, habitualmente tendrás un 50% de probabilidad de fallo en tu programación. Por tanto, es una forma de justificar muy bien por qué programar siempre a la alza un poco más alto del valor promedio que tú esperas de ocurrencia del evento. ¿Cuánto más alto puedo planificar? Pues hombre, dependerá de la disponibilidad de bienes, en este caso de la disponibilidad de recursos financieros para la atención de esa patología. En el caso de que la patología, pues, la atención tenga un costo realmente bastante bajo, pues es posible programar una cantidad un poco más arriba, digamos, del promedio esperado. Si los costos para la atención del servicio son extremadamente altos, pues programar 2 estará bien, y si puedo negociar la programación hasta la atención de 3 casos, pues estará bastante bien. Recuerde que el procedimiento de calcular lo esperado por la distribución de Poisson se podrá aplicar siempre que se cumplan 2 condiciones: tamaño de muestra grande, mayor de 100, y un suceso poco frecuente, menos del 5%. Lo que hay que tener en cuenta es que cuanto más frecuente sea el suceso y más pequeña la muestra, peor será la aproximación de la Poisson al valor real de probabilidad. Entonces, en tanto en este tipo de situaciones, la binomial siempre puede aplicarse y proporcionará datos exactos. A lo que quiero cerrar es, cuando estamos analizando una variable cualitativa dicotómica, siempre la estimación exacta la proporcionará la binomial. La Poisson, en este caso, genera una aproximación a la probabilidad exacta que genera la binomial. Y es mucho más, la aproximación es mucho mejor cuando se cumplen estas dos condiciones. Una n, un tamaño muestral grande, mayor de 100, y una probabilidad muy chica, menor del 5%. La aproximación de la Poisson al valor real de la probabilidad que lo estima la binomial es mucho mejor, que es lo que se propone aquí en el gráfico. Si se estima el error de la aproximación de la Poisson a la binomial, vemos que cuando la probabilidad es muy pequeña y la n es pequeña, menor de 100, en este caso 50, vean, el error de la aproximación es un poquito alto. En comparación a cuando el n es más grande, en este caso 100, a un mismo nivel de probabilidad de ocurrencia. Si ustedes ven, el error tiende a ser mucho menor.
El cálculo, la estimación exacta, siempre la generará la binomial. Por tanto, cuando tengan este tipo de situaciones, variable dicotómica en un tamaño de muestra grande y sucesos poco frecuentes, menor del 5%, pueden usar la Poisson, pero si quieren hacer el cálculo exacto, pueden utilizar la binomial. Si no cumplen estos criterios, nunca usen la Poisson, porque no está indicada, porque la aproximación a la estimación real de probabilidad es bastante mala. Entonces, conclusión, mejor utilicemos siempre la binomial, si es posible. Bueno, hasta aquí estos videos de explicación de la utilización de estas dos distribuciones teóricas de probabilidad aplicadas a un ejemplo bastante común del ámbito sanitario.